clase de inducción para finalizar el tema de agitación y mezcla, y va a ser corta, y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar refrescando conceptos que ya hemos vertido en las clases anteriores. Quiero ver si... La cuestión era, quiero ver, si se puede apreciar. ¿Se ve esta foto? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo le No, va? ¿Se ve la foto? ahí sí se ve, ahí sí. ¿De ecuaciones? Sí, Bien. Bien. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado sobre agitación de fluidos para lograr la hegemonía de la mezcla de dos fluidos, para lograr la calefacción o enfriamiento de un fluido a través de camisas de calor o serpentines de frío, y habíamos hablado de dos tipos de rodetes. Habíamos hablado de... déjenme ver, habíamos hablado de agitadores agitadores de diámetro pequeño y alta velocidad. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede grabar la clase? Sí, deme un segundo. Vista, cambiar de pantalla completa, estoy grabando. Grabar en esta. Listo. Quiero ver si entró. Sí. No, este no. ¿Se ve esa foto? ¿Se ve el dibujo? Se está viendo la galería, profe. Estamos viendo la galería. Están viendo la galería y no ven la foto. Sí, así es. ¿No ven secuencia de foto? Ah, es muy probable que esté cargando la foto. Bien, habíamos hablado de agitadores de bajo diámetro y de alta velocidad, y de agitadores de gran diámetro y de baja velocidad, de los cuales habíamos hablado de los agitadores, del agitador de 3 paletas de hélice marina, y el agitador de paletas, ¿sí? No se ve la foto. Qué raro. Ahí tampoco. Vamos a ver. Aquí por compartir pantalla.
Ahora sí se ve, profe. Bien. Este era el agitador de hélice de alta velocidad de diámetros pequeños, ¿sí? Que generaban lo que decíamos nosotros, lo que era un fluido axial. Empujaba hacia el fondo, subía por las paredes y bajaba. Este es un agitador, un tanque agitado típico que tiene las placas deflectoras y genera las hélices un flujo axial. Y después teníamos estas que eran los agitadores de paleta que generaban un fluido radial, o sea, radialmente se iban contra la pared del recipiente y generaba una corriente ascendente y una corriente descendente con un giro que las vuelve a incorporar al agitador para seguir el tipo de mezcla. Habíamos hablado también que salían expelidas con una cierta velocidad y que regresaban, esa velocidad se disminuía debido al rozamiento con el fluido que estaba en reposo, con lo cual la disminución de la velocidad tenía un valor exponencial que en su momento yo le dije que era raíz de 3. Estas son las paletas de gran diámetro y de baja velocidad, que esto se llama la paleta de ancla, ¿sí? Paletas de ancla van a encontrar tipos semejantes en los que son las amasadoras, ¿sí? Las amasadoras de pan, en los mismos multiprocesadoras de que tienen en sus casas, hay este tipo de agitador que son de superficie ancha, y este es ideal porque, digamos, copia el perímetro del tanque, con lo cual va rascando la pared interna del tanque en caso que nosotros estemos calentando el fluido y necesitemos que no se pegue contra la chapa caliente del agitador, del tanque agitado. Estas son de bajas revoluciones y para fluidos que son un poco más viscosos que los newtonianos, ¿sí? Este es uno de cinta, es una cinta que gira, también es de baja. Normalmente suelen estar en algunas fábricas de helado modernas, todavía tienen este tipo de agitador. Lo que partimos de la base nosotros es de una ecuación que es la ecuación de velocidad de corte, o sea, el agitador cuando se mueve provoca una velocidad de corte, que esta viene de las dos placas que se mueven con un gas en el medio, que ustedes lo han visto en fenómeno de transporte, y es toda la teoría de Newton, donde tau m, o sea, pues la velocidad de corte media, acá falta la m, tau m, es igual a una constante adimensional por el número de vueltas del agitador, ¿sí? Para un líquido mezclado en un tanque con un agitador rotativo, la velocidad siempre de corte va a ser máxima en las proximidades del agitador, ¿sí? Si ustedes ven, acá son máximas las velocidades, y nosotros habíamos visto, si se recuerdan en la clase pasada, cómo era la distribución de velocidades dentro de un tanque, o sea, salía disparado a 1.25, a un valor absoluto de 1.25, y volvía, acá se hacía 0.1, 0.5, y volvía con 0.22, 0.3, 0.25, y decíamos que esa variación exponencial de la velocidad por rozamiento, en este caso yo le había dado el dato, que era la raíz cúbica de 3, de raíz cúbica de la velocidad, ¿sí? Es decir, la velocidad sale a alta velocidad y regresa a muy baja velocidad por el rozamiento a través del fluido en reposo. Para el caso de los fluidos newtonianos, para el caso de los fluidos newtonianos, partiendo de la base que dijimos que la velocidad de corte era máxima en las proximidades del agitador y disminuía con la distancia en una forma exponencial. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad dinámica es independiente de la velocidad de corte, eso ya lo saben ustedes, es independiente de
de la velocidad del corte, con lo cual la viscosidad dinámica es la misma en todas las partes del tanque agitado. Eso cuando ocurre cuando el líquido es newtoniano. Cuando los líquidos no son newtonianos, y voy a tomar dos casos específicos de dilatantes y de fluidos dilatantes y de fluidos pseudoplásticos, y para que tengamos un ejemplo, los dilatantes sería un chocolate, digamos un chocolate, llamémosle la fabricación del chocolate, o sea, un fluido de chocolate, el dilatante, y una mostaza, como la mostaza, como ustedes la conocen, a un ejemplo de pseudoplástico, ¿sí? En un líquido newtoniano, la viscosidad dinámica suele modificarse con la distancia, ¿sí? En los pseudoplásticos, la viscosidad aparente es mínima a la cercanía del agitador, a la cercanía del agitador, y tiene un aumento con la distancia de esa viscosidad aparente. Mientras que en los pseudoplásticos no. Entonces, a unos va a haber que mezclarlo a alta velocidad y al otro hay que mezclarlo con baja velocidad. Y hay un principio de eficiencia de la agitación que dice que debo agitar en el menor tiempo posible con la menor cantidad de potencia por unidad de volumen de fluido que hay dentro del agitador. Con lo cual, establezco una ecuación de eficiencia de la agitación. Lo que tengo acá son las, ya les muestro el dibujo de donde proviene. Este es el agitador típico, donde están las medidas del bafle, que ya lo vimos en la clase pasada, la medida del bafle, el ancho, el largo de la paleta, el alto de la paleta, el diámetro del agitador, en la distancia HA del agitador al fondo del recipiente, diámetro D sub T del tanque y HT, la altura del líquido en el tanque. Esas eran, en principio, algunas de las constantes geométricas que eran adimensionales, ¿sí? Y que formaban parte de la ecuación de los números adimensionales del cálculo del agitador. Entonces, el diámetro del agitador es 1/3 del diámetro del tanque, la altura, etcétera, etcétera. Acá tienen las distintas variables de diseño. Uno de los valores que se encuentran por ahí y que a mí me sirvió muchísimo porque no tenemos muchas veces una idea conceptual o mental de cómo diferenciar lo que es baja, media y alta agitación. Entonces se genera lo que se llama una tip speed o velocidad periférica, ¿sí? La velocidad periférica, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada el agitador gira, tiene una velocidad en el extremo, que es la velocidad periférica, que se le oponía a la fuerza de frotamiento. Y de ahí sacamos algunos de los números adimensionales, ¿sí? Entonces, acá directamente hablan de velocidad periférica o tip speed, y habla de que de 2 a 5 a 3,3 agitación baja, de 3,3 a 4,1 metros segundo es agitación media, y de 4,1 a 5,6 es agitación alta, ¿sí? Esto es un dato que normalmente no se encuentra en mucha bibliografía y que en realidad suele ser un camino para encontrar lo que es el cambio de escalas, lo que es el cambio de escala entre un agitador pequeño y uno más grande, o lo que se dice de lograr un agitador más grande y que sea geométricamente semejante. En la agitación normalmente lo que se define es un caudal volumétrico, Q sub A, que es igual a una constante geométrica por el volumen desplazado por N. Y acá en volumen de circulación o desplazamiento de volumen, debo decir que el volumen desplazado o volumen de circulación es la capacidad de bombeo que tiene
el rodete agitador, ¿sí? Recuerden que la agitación es como si fuese una bomba de agua abierta. Al decir yo bomba de agua abierta, quiere decir que al decir bomba está impulsando fluido, ¿sí? Entonces, el impulso del fluido es lo que se llama las velocidades de circulación o efecto de bombeo del agitador. Debe ser máxima. ¿Para qué? Para que cuando yo empuje con el rodete, el fluido que sale despedido del rodete debe poder llegar hasta los últimos rincones del tanque agitado, poner en movimiento el fluido que está alejado de la hélice y poder regresar a la hélice para volver a ser impulsado, ¿sí? Eso es un factor importante y muy importante porque significa un sistema de flujo de fluido desarrollado donde el flujo sale, es frenado por la fricción con el líquido en reposo, pero sale con tanta velocidad que por más que lo frenen, por ahí llega hasta el último rincón, pone en movimiento y lo que hay que tener en cuenta que no solamente debe poner en movimiento, sino que debe poder lograr una turbulencia para mezclar, porque, a ver, esto es como si yo me empujan hacia un montón de gente, ¿sí? Me empujan hacia un montón de gente que está parada. Si yo paso por entre medio de la gente, digamos, el impulso es válido porque paso a través de la gente que está en reposo, pero no las mezclo. Ahora, si yo cuando me tiran contra un grupo de gente, me llevo puesto un montón de gente y se tiran al suelo, es como un efecto de turbulencia lo que se genera. O sea, es importante la velocidad de circulación como valoración de un sistema de flujo de fluido que pone en movimiento todo el fluido de todo el tanque, sino que también es muy necesaria la turbulencia para agitar, no solamente mezclar, sino agitar. Entonces, definimos este desplazamiento volumétrico por revolución, lo definimos y agregamos P porque ese desplazamiento volumétrico de fluido tiene que ver con el paso de la hélice. ¿Se acuerdan que decimos que el paso cuadrado de una hélice era aquel que empujaba el fluido a una distancia igual a su diámetro, ¿sí? Y normalmente en casi todos los agitadores de hélice, normalmente el paso es cuadrado, es 1. Por lo tanto, ese desplazamiento volumétrico de esta ecuación 5, siendo P igual al diámetro del agitador, me queda la ecuación 6 con el diámetro al cubo. De 4 y de 6 termino diciendo que este es el desplazamiento, digamos, es el caudal, es la capacidad volumétrica de fluido, la capacidad volumétrica de fluido que tiene un agitador. Acá es lo que se llama, ¿se acuerdan? Yo les comenté el internal turnover o reciclo interno. El internal turnover o reciclo interno, volvemos a ir a esta vieja que vimos la semana pasada, este salir y volver es el reciclo interno, es decir, yo debo generar una velocidad no solamente alta para poner en movimiento el líquido en reposo en todas las partes del tanque, sino que también debe tener la capacidad de poder volver. Mientras más veces regrese en la unidad de tiempo, mejor va a ser la eficiencia del agitador. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. También decimos que, dado que hablamos de que el agitador es una bomba abierta, las bombas generan una altura de carga, ¿sí? Ustedes se acuerdan por la Bernoulli, las alturas de carga de un flujo de fluido, etcétera, etcétera, donde la altura de carga la definimos como
igual que en bombas de agua, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el próximo tema del martes que viene, la altura de carga es una constante geométrica por las RPM al cuadrado, el diámetro del agitador al cuadrado, que combinada con el desplazamiento de caudal, tenemos Q sub A sobre H igual a C de A sobre N. Y si tenemos en cuenta esto, que la velocidad de corte media era K por N, ¿sí? Con lo cual nos queda Q sub A sobre el desplazamiento volumétrico sobre la altura de carga igual a otra constante prima por el diámetro del agitador sobre la velocidad de corte, ¿sí? De esto no se preocupen, lo interesante es el concepto de que los reciclos internos, o sea, que el líquido vuelva a la hélice la mayor cantidad de veces en la unidad de tiempo. Vamos a hacer como en la clase pasada un análisis de los grupos adimensionales, porque dijimos que el cálculo de los agitadores se basaba en una combinación de números adimensionales y habíamos hablado el número de potencia, el número de Reynolds mezcla, el número de Fruit mezcla y el número de Weber mezcla. En este desarrollo que voy a hacer hoy aparece el número de Weber, que en realidad no lo vamos a usar por agitación y mezcla, sino que se usa en lo que es separaciones líquido-líquido, ¿sí? Entonces, el número de potencia decimos que por análisis dimensional es igual a una constante por el número de Reynolds a la X y el número de Fruit a la Y. Y me queda una ecuación 6 donde introduzco lo que era el psi o el factor de potencia, que era igual, o sea, número de potencias bajo el Fruit y es igual a una constante por el número de Reynolds. Este es otro análisis también de, acá en realidad debería ir sumado, y no lo introduce en el análisis para no confundir, debe ir sumado los factores de forma, los S1, S2, S3, Sn. Entonces, el factor potencia y el número de potencia es en los casos donde, ¿recuerdan cuando se formaba vórtice? Cuando se formaba vórtice, aparecía el número de Fruit. Cuando había placas deflectoras o bajos números de Reynolds, placas deflectoras o número de Reynolds, normalmente se dice que para Reynolds menores de 300 el número de Fruit no aparece, como así tampoco va a aparecer en el caso de que los fluidos sean mucho más viscosos que el agua, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil hacer un vórtice agitando un dulce de leche. En cambio, haciendo un café, sí, podemos hacer remolino fácilmente. Hacer un remolino de dulce de leche es bastante duro para hacerlo. Entonces, decimos que el factor potencia y número de potencia es igual al número de Reynolds a la X, ¿por qué? Porque, si vemos los gráficos, si ustedes se fijan acá el gráfico de factor potencia versus número de Reynolds, en la parte del rango laminar, es una recta con una pendiente -1, ¿sí? En el rango laminar es una pendiente -1. Al ser una pendiente -1, el exponente y del Fruit es igual a 1, con lo cual esto es igual a -1, creo, y esto se hace 0. Con lo cual, para ausencia de número de vórtices, el número de potencia y factor potencia es igual a una constante por el Reynolds a las X. Y como los gráficos son logarítmicos, lo pongo en esa ecuación en forma logarítmica. Acá está equivocado, esta X no va, por favor, no va esta X porque es X por el logaritmo, esta X no va, ¿sí? Entonces me queda el número, como era negativa a ver, en el caso de
esta parte de DC, donde el factor potencia es independiente del número de Reynolds, a elevados números de Reynolds, ¿sí? Me queda que es logaritmo de C menos logaritmo del número de Reynolds a la M, porque X desaparece. Luego defino, también por análisis dimensional, una potencia del agitador es igual a mu C n cuadrado D sub A, donde C para estos casos vale 71. Y para Reynolds, siempre para Reynolds que va de 3, este es para Reynolds que va de 300 a 10.000. Para Reynolds mayores de 10.000, el número de potencia y el factor potencia son iguales a 6,3. Hasta acá estamos claros. Si ustedes se fijan, todas estas gráficas características para cada tipo de agitador, o sea, esta gráfica es para este agitador. Esta gráfica es para este agitador que tiene placas deflectoras, que es una de turbina, y genera este tipo de gráfica, representa logarítmicamente la función de operación de ese agitador, de este agitador, ¿sí? Con lo cual, vemos que hay una pendiente menos 1, ¿sí? Casi todos dijimos, casi todos los modelos tenían el mismo diseño de curva en el flujo laminar, y varía, y a medida que aumenta el número de Reynolds, acá se hace constante el factor potencia versus el número de Reynolds. Con esto, ¿qué le quería decir? Que esta gráfica que representa a este agitador, es una gráfica que puede ser utilizada para agitadores de 1 metro cúbico o de 1000 metros cúbicos, o sea, mientras que sean geométricamente semejantes, o sea, que tengan la misma relación de constante geométrica, los mismos números de Reynolds son los mismos. Es decir, estas gráficas que ustedes van a encontrar sirven para tanques de distintas capacidades, se sigue usando la misma. Si ustedes se fijan, si a este tanque nosotros le quitásemos las placas deflectoras, ¿sí? Si nosotros les quitáramos los baffles o placas deflectoras, ¿qué pasa? Automáticamente se forma el vórtice. Y al formarse el vórtice, esta es la misma curva que la anterior, pero es igual, fíjese, hasta el punto C, las dos gráficas son iguales. Pero en el punto C, pasando los 300 de número de Reynolds, la potencia cae estrepitosamente por la formación del vórtice. Por eso hay que evitar sí o sí los vórtices. Si nos fijamos en las dos curvas, de C a E con placas deflectoras sin vórtice esta con vórtice de C a E y esta sin vórtice de C a E. O sea, hay una marcada caída en el consumo de la potencia. Luego de todo este análisis podemos determinar la potencia de un agitador de acuerdo al análisis dimensional, y decimos que la potencia del agitador es igual al número de potencia que sacamos de la gráfica, por la densidad, por la revolución al cubo y por el diámetro del agitador a la quinta. Esta es una ecuación calcada sin número de potencia, calcada de lo que vamos a ver como potencia de una bomba centrífuga, ¿sí? Vuelvo a repetirlo y que quede bien claro y que nadie se olvide. Esta potencia que calculo con la ecuación 12 o la ecuación 13, ¿sí? Ecuación 12 o ecuación 13 es la potencia que consume el fluido, solamente la potencia que consume el fluido. A esa potencia le debemos agregar hasta un 30% más por
digamos, por esfuerzos mecánicos, rozamientos eléctricos, rozamientos mecánicos del motor, del turbo agitador, etcétera, etcétera. Quiero que quede muy claro eso, porque suele ser pregunta de examen, y que cuando ustedes, yo les dije en la clase pasada, las potencias normalmente cuando ustedes las sacan son muy bajas, ¿sí? O sea, son del orden de menos de 1 HP, con lo cual, si estamos agitando 1000 litros, yo quisiera que ustedes agiten el tanque del techo de su casa con menos de 1 HP, no van a mover nada. Con lo cual hay que agregar, en el caso de una agitadora motor, los rozamientos del motor, los rozamientos de los rulemanes, los rozamientos eléctricos, etcétera, etcétera, lo cual se puede agregar casi un 30% de potencia. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Quedó alguna duda en lo que es agitación? No, profe, por mi parte no. Bien, por la parte de alguien más. No, profe, re claro. Quedó bien claro. Fíjense, este es un agitador, ¿lo ven? Sí, profe, se ve. Bien, este es un agitador combinado. Este es un agitador combinado donde tiene un motor y otro motor. Este motor mueve las hélices de 2 palas, ¿sí? O de paleta de 2 palas, y el otro motor mueve este agitador periférico que es parecido a un agitador de ancla, ¿sí? Con lo cual esto se usa mucho, por ejemplo, en la industria láctea cuando por ejemplo, lo que son los equipos de deslactosado de leche, como son equipos que están con una camisa térmica, va cambiando el contacto de la leche contra la pared caliente, y esto otro va agitando para lograr el proceso del principio del proceso del deslactosado. O sea, combinaciones especiales van a encontrar miles, ¿sí? Quiero ver si hay otra foto. No. De otros agitadores, pero no. Hay infinidad. Este es el mismo agitador que veíamos, el doble. Dijimos que esto aumentaba la transmisión de potencia si poníamos 2 en el eje del mismo diámetro, alejados un diámetro de uno a otro, ¿sí? Y que ejercía el efecto de push-pull. Uno empujaba y el otro bajaba, con lo cual acá en el centro se forma una gran turbulencia. De 4 palas, es de un tipo de cinta, de paletas cerrado, es el de paleta que vieron, el de ancla, estos son distintas hélices, ¿sí? Hay infinidad de modelos que son para, yo les decía, los agitadores específicos para industrias específicas ya tienen marcas específicas, valga la redundancia, donde ustedes dicen, qué sé yo, para deslactosado hay que comprar el agitador de doble efecto, o sea, de ancla y paletas, y paletas para, una va esta. El que yo les mostraba acá, evidentemente, las velocidades son totalmente diferentes. Estas normalmente son de pequeño diámetro y alta velocidad, y estos son de gran diámetro y de baja velocidad. O sea que a su vez estas de alta velocidad usan estas como placas deflectoras, ¿sí? Usan a esto como placa deflectora, porque si yo tengo que remover el fluido que se está calentando en la pared interna del tanque, no puedo tener placas deflectoras. Entonces, virtualmente este agitador de esta forma es como si yo tuviera 2 placas deflectoras que van girando dentro del tanque y que me cubren el trabajo de los agitadores de bajo diámetro y de alta velocidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Al menos de mi parte, no. Bien, ¿y de parte de quién? Dijo uno. Profe, yo tampoco ninguna pregunta. Por ahora todo bien. Todo bastante claro lo que ha explicado. Sí, yo lo que quiero comentarle es lo siguiente. Veo que acá se han conectado solamente 24 personas, lo cual se ve que mi poder de convocatoria es muy bajo. Ustedes están en su derecho. La idea es que después no empiecen a preguntar por qué me fue mal en los parciales, ¿sí? Porque las preguntas son básicamente, no, ni siquiera son de los libros, son básicamente y únicamente de lo que yo converso con ustedes. Así que es muy probable que mucha gente que cree haber contestado bien posiblemente esté equivocado porque nunca se conectó. Así que nos vemos el martes que viene. Yo sé que el ingeniero Pichoni les ha dejado un bosquejo de lo que es bomba de agua, la cual en la teoría la vamos a desarrollar acabadamente en la próxima clase. Ya terminé la segunda cohorte, o sea, el grupo 2 ya lo terminé, me falta terminar el grupo 3, el último grupo. O sea, la comisión 1 está, la comisión 2 también, falta la comisión 3, que yo calculo que esta semana va a estar. Ergo, del grupo 1, todas las notas del grupo 1 están, o sea, lo que yo tengo, ergo, en lo que me dice la máquina, digamos, lo que está subido en el aula virtual, ahí están, yo corregí todo. Y no me aparece cargado en autogestión. Ya lo voy a revisar. Hágame un favor, Ergo, mándame un mail. Mándame un mail diciendo, acuérdese de mí, profe, que no figura en autogestión. Entonces Dale, yo reviso, así que de ahí yo deduzco qué es lo que pasó. Nos Vale, vemos, chicos. perfecto. Gracias. Perfecto, Renata, hasta Profe, luego. una Sí. pregunta. ¿Sabe cuándo va a ser el segundo parcial teórico? Porque Cuando terminemos bombas y cañerías. Bien. Y otra consulta, como los próximos 2 lunes el profe Piccioni ya dijo que no iba a estar presente, no podía dar clases, nosotros seguiríamos con las clases normalmente los martes. O sea que el lunes que viene, ustedes el lunes que viene tienen, yo creo